Muy buenos días, mi nombre es Cristian Giraldo Orozco, estudiante de Ingeniería en Sistemas y Computación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy vamos a hacer el ejercicio número 23 del taller de recursividad hecho por el doctor Ricardo Moreno Laverde. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para este ejercicio? Disculpen. Para este ejercicio vamos a hacer un programa que mediante la serie de Taylor imprima el resultado de cos de aquí está, del coseno hipérbolo de x. Entonces, esta es la representación gráfica que sería, pues está la fórmula, entonces si tuviéramos x a la cero, entonces 2 por cero cero y cualquier número elevado a la cero es 0, y acá abajo sería 2 por cero cero y el factorial de cero es uno, entonces sería uno sobre uno, entonces por eso acá se pone uno. Y así sucesivamente va por cada uno de los términos de la serie de Taylor. Acá tenemos el ejemplo. Y ya, vamos a ver el código. Entonces, tenemos dos funciones. Tenemos la función factorial y tenemos la función coseno. Le voy a decir cos h, para no pronunciarlo mal. Acá le voy a poner un double para sacar un resultado más preciso. Double. Listo. Entonces, declaramos dos variables. La variable donde el usuario, donde vamos a guardar la variable, o sea, la variable donde vamos a guardar la variable x que nos envía el usuario. Entonces lo vamos a guardar en la variable del mismo nombre x. Y también vamos a declarar la variable donde el usuario va a guardar los términos que desea saber. Es decir, si él quiere tener 10 términos, si quiere tener 5 términos, se va a guardar en esta variable. Luego le pedimos los datos de x al usuario y los datos de términos al usuario. Y luego imprimimos lo que nos retorne la función cosH. Bueno, entonces primero que todo voy a explicar la función fac de factorial. Entonces, función que retorna la factorial de x, siendo x el parámetro a utilizar para generar y multiplicar números. Entonces, como podemos ver, es un double porque me interesa que retorne un double. Así puedo sumar más sencillo y que me queden más exactos las divisiones. Y tendremos esto. Tenemos una condicional que nos dice que si x es mayor a cero. Y si x es mayor a cero nos retorna x, la instancia actual de x, que de ejemplo le vamos a decir que es 5. Nos retorna 5 por lo que nos retorne factorial de x menos uno. Entonces, ¿cuál sería factorial de x menos uno? Pues vamos a ver. Sería 4, ¿cierto? Entonces, 4 es mayor a cero. Sí, entonces nos retorna x, en esa instancia x sería 4 por lo que nos retorne 4 menos uno, que sería 3. Entonces, entramos a la factorial, 3 es mayor a cero. Sí, y eso lo hacemos con el 2 y eso lo hacemos con el uno. Ahora, entra con el uno y retorna uno por factorial de x menos uno. Entonces, uno menos uno es cero. Vuelve a entrar a la función en otra instancia de memoria y dice, ¿cero es mayor a cero? No, esto es falso. Entonces va a venir al else. Y si ya no cumple la igualdad, debe retornar uno porque la factorial de cero es uno. Entonces aquí lo vamos a multiplicar por uno. Y como multiplicamos por uno, cualquier número multiplicado por uno es el mismo número. Entonces tampoco afecta. Pues de ahí el chiste de las factoriales. Entonces esa es la explicación de de esta función. La siguiente función es la función para obtener el valor del coseno de la hipérbole usando los términos ingresados por el usuario en la serie de Taylor. De los parámetros que vamos a usar van a ser x siendo el valor ingresado por el usuario para saber cuál va a ser el resultado de la función, den que va a ser la variable que controla los términos de la serie de Taylor y a su vez va a ser usada como el denominador. En este ejemplo también va a ser el denominador y la potencia de x. Como pueden ver, es la misma. De hecho, aquí la representación nos dice que es la misma. O sea, realmente d sería equivalente a decir m en esta fórmula.
iter va a ser la variable que parará la recursividad a los términos ingresados por el usuario. Entonces, si el usuario dice que quiere 4 términos, lo paramos en 4 términos. Entonces, ¿qué viene a ser el programa? El programa, primero que todo, se va a ejecutar mientras la variable den sea menor a la variable ter. Entonces, mientras el denominador, pues mientras vaya sumando 1, 2, 3, 4, 5, cuando llegue a 10, bueno, llega a 10, cuando llegue a 10, digamos que yo ingresé ter 10, entonces va a parar el programa, va a entrar al else y va a retornar 0. Ya explico por qué tienen que retornar 0. Entonces, pero si apenas empezamos el programa, este valor debe ser 0. Entonces, si den, voy a poner esto entre comillas para que sea más, para que no se pueda confundir. Entonces, vamos a imprimir este pedazo de acá. De hecho, voy a mover. Este pedazo de acá, pues ya lo debieron haber visto también en los videos anteriores. Solo se va a usar para demostración en el video. ¿Qué es lo que hace esto? Este pedacito de función lo que nos está diciendo es que va a imprimir, o sea, va a decir que el término tal va a ser tanto. Entonces básicamente nos va a imprimir esta tabla, la información de esta tabla, solo para que comparemos y veamos cómo funciona. Pero realmente esto no es necesario. Lo que es necesario es esto de acá, que de aquí viene lo importante. Entonces, si se acuerdan cómo funciona esta, es la misma lógica. Entonces, yo tengo una fórmula que es esta. Esta fórmula es esta exactamente. Entonces, estoy elevando x a la den por 2. X a la den por 2, mire, aquí está. Y esto lo divido por la factorial de den por 2. La factorial de den por 2. ¿Sí? Entonces, esta fórmula es exactamente esta. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a, mediante un llamado recursivo, o bueno, mediante un llamado recursivo, a estar sumando el, ese mismo valor, pero sumándole 1 al den. Entonces, en el caso de que den sea 0, entonces, primero pues va a ser el número de acá. ¿Por qué va a ser el número de acá? Ya lo expliqué, porque entonces cualquier número elevado a la 0 es 1 y la factorial de 0 es 1, entonces sería 1 sobre 1 que es 1. Entonces, más x sobre 2, x sobre 2 factorial de 2. Entonces, en el caso, de hecho voy a compilar para que lo vean. Le voy a poner 1 y 10, que es el ejemplo que tenemos acá. Miren esto acá. Es exactamente igual. Porque, por ejemplo, cuando ya venimos acá, ejecutamos la función y a esto le vamos a sumar lo que nos retorna esta función. Y esta función nos va a retornar esto mismo, pero en vez de den va a ser den más 1. ¿Ya? Pero en esa instancia de memoria, por ejemplo, si teníamos 0, en esa instancia de memoria va a ser 1. Y luego en la siguiente instancia de memoria va a ser 2, va a ser 3, va a ser 4, va a ser 5, hasta que llegue a 9. Cuando llegue a 9, va a poner la instancia de memoria, que sería este 0.000, y va a retornar este 00 más el llamado a la función, lo que le retorna la función, y acá sería 9 más 1. ¿Cuánto es 9 más 1? 10. Entonces, cuando llame la función va a decir 10 es menor que 10. No, esto es falso. Entonces, viene aquí al else. Y o sea, si 10 es mayor, o sea, si entramos al else es porque ya va a acabar el programa. Y tenemos que retornar 0 porque si no retornamos 0, el programa pide que retornemos algo. Entonces va a mandar un void y va a salir error. Entonces por eso tenemos que retornar 0 porque si le sumamos 0 a cualquier número, pues sigue siendo el mismo número, no va a cambiar nada. Entonces por eso tenemos que poner el retorno 0. Entonces si compilamos, nos va a dar esto. Podemos disminuir la serie de Taylor también. Entonces, por ejemplo, 1 y yo quiero que la serie de Taylor solo sean 2. Entonces, si sumo este y este, ¿cuánto me da? 1.5. 1.5. Entonces, acá tengo otros ejemplos que saqué en ChatGPT. Pues concretamente, que nos viene diciendo que el coseno de la hipérbole
hipérbole de 2. Hiperbólico. Ah, eso, no hipérbole. Hiperbólico de 2 es aproximadamente 7 punto tanto. Entonces, vamos a compilar. Vamos a decir 2. Y va a tener 10 para que se acerque bastante. Entonces acá nos dice que es 37622. 3762196. Aquí ya lo intenta aproximar. Aquí no lo aproxima y lo sigue y lo sigue y lo sigue. Pues lo sigue hasta la cantidad que vea necesaria de decimales. Si le queremos poner más, por ejemplo, creo que si le queremos ver 10 decimales, venimos acá y le ponemos punto 10. Entonces ahora va a ser va a mostrar aún más decimales. 2, 10. Aún más decimales. Pero en este caso concreto no es necesario. Y ya ese sería todo el programa. Muchas gracias por ver y hasta luego.